Hola, soy la doctora Maru y esto es Medicina Disidente, el podcast de Medicina Tudela, un espacio donde hablamos sobre lo que nos duele. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, bienvenidas otra vez a este espacio. Gracias por estar aquí. Hoy estamos con este episodio que para mí es súper especial porque aquí voy a tener un momento de fandom, de girl fan. Estamos con Julia. Julia Palacios es nutricionista y es farmacéutica y está especializada en conducta alimentaria y es nada más y nada menos que la creadora de Gazpacho de Poleo, que para mí es así como el nombre, o sea, el nombre más cool que puede haber existido, que se puede haber inventado en la historia de las redes sociales, donde tiene una divulgación súper chula, apetitosísima visualmente, que me encanta y donde nos da una cantidad de datos increíbles y además una consulta y unos acompañamientos y trabaja en la radio y bueno, Julia es maravillosa. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo Muchas estás? gracias a ti. Muy bien, muy emocionada con esta presentación. Bueno, no lo vamos a dilatar mucho y vamos a entrar de una vez en materia. La primera pregunta, que te lo decía fuera de cámara, para mí es así, esto es como por mí, la Maru Cotilla, que simplemente necesitas saberlo, es ¿por qué gazpacho de poleo? Porque es que yo desde el primer día dije, Dios mío, esta mujer tiene que ser una genia, porque bueno, yo tengo mi cosa con las palabras, ¿sabes? Que soy muy palabrística y esto me parece maravilloso. Cuéntanos sobre eso. Vale, pues mira, yo no tenía redes sociales, ¿vale? Era uno de esos especímenes que no he tenido redes sociales. Tuve un Facebook allá por 2014, me lo quité y nunca más se supo. Entonces, en el momento en el que yo decidí que me iba a dedicar a esto y que iba a hacerlo además de forma online, dije, vale, pues tengo que entrar en este mundo de redes porque si no, a ver cómo me van a conocer a mí, ¿no? Y bueno, pues abrí el Instagram, que es mi única red social, por cierto, sin ningún tipo de expectativas y ya. Tenías que poner un nombre y yo dije, gazpacho de poleo. O sea, supongo, no me acuerdo, pero supongo que probaría varios antes y estarían cogidos. Y entonces, pues decidí este. El gazpacho de poleo es una receta extremeña, ¿vale? Yo soy extremeña, orgullosa de Extremadura, entonces me pareció como muy guay. En mi casa también es como el gazpacho es algo muy nuclear porque es algo que está siempre en casa. Mi padre siempre, todos los días, toma gazpacho de postre, da igual la época del año, Qué entonces es como que para maravilla, mí encajaba muy bien. qué Y guay. sí que hubo un momento en el que pensé en cambiármelo cuando ya como que profesionalicé todo mucho más, pero mi entorno no quería, o sea, ya la gente quería que siguiese siendo No, gazpacho por de poleo favor, sí, sí. y yo ya le había cogido cariño, entonces bueno, lo dejé ahí y me alegro, la verdad. Me encanta porque yo desde el primer momento dije wow, que sin querer ponerme cursi, no, pero qué maravilla una cuenta de nutrición que se identifique con una comida, ¿sabes? Y que además con una comida, bueno, yo no soy española, soy venezolana, pero para mí una de las cosas, te lo juro, Julia, que yo no sé, cada quien tendrá su arraigo, cada quien tendrá ¿no? Sus motivos por los cuales migra y se mantiene o no donde está y tal, pero yo te lo juro por mi vida que uno de los motivos por los que yo me siento feliz de vivir en España es el gazpacho, o sea, y siento que ahora es como, no concibo la vida sin gazpacho, yo antes no me gustaba el tomate, bueno, la historia del gazpacho y yo da así como para un libro de romance, y cuando vi gazpacho de poleo yo dije, esta mujer es una genia y me parece súper bonito que en una cuenta de nutrición se hable de comida, ¿no? Y es lo que vamos ahora un poco a toquetear. Aclarado ese punto de cotilleo de mi inquietud por el tema gastronómico extremeño, que además me parece, yo no conozco Extremadura y me parece que está súper chulo también como reivindicar esa parte, ¿no? De tu origen y tus costumbres. Total. Quería hacerte otra pregunta cotilla y para que quienes nos están escuchando también se enteren un poco de tu historia, que es esto de que Julia, además de ser Nutri, es farmacéutica, ¿no? Ujú. Y yo le decía que yo siempre he sentido, yo tengo como mucha curiosidad porque siento que los farmacéuticos son como un poco la gente marginada de la sanidad, tía, como que no hay Sí. realmente la conciencia de que la farmacia tiene tanta importancia, ¿no? Y entonces esa migración de la farmacia a la nutrición me llamó un montón la atención porque es una combinación súper atípica y que además yo que ya he tenido gracias a ti la oportunidad de manejar algún paciente en conjunto, es súper interesante porque claro, como que te permite
manejarlo desde ambos lugares, ¿no? Entonces, si nos querías contar un poquillo sobre eso. Pues mira, sin problema, yo te cuento encantada. Es verdad que no hay una historia ahí como detrás súper maravillosa, pero yo siempre pienso que hago las cosas sin ningún tipo de orden ni ningún foco y al final me salen como muy bien, pero no está Muy bien. planeado. Mira, yo cuando, bueno, aquí con 18 años es cuando más o menos decides a lo que te vas a dedicar, ¿no? Que a mí no me parece que tenga mucho sentido porque con 18 años a saber Mm. lo que pasa con mi vida, ¿no? Pero bueno, ya está, tienes que decidir qué estudias. Yo sabía que quería estudiar, sabía que quería hacer una carrera universitaria, sabía que me quería ir de Badajoz, ese era como mi punto número uno. Me gustaba mucho la sanidad, pero yo no quería hacer medicina porque tengo una hermana médico, una hermana mayor médico, y era como, no iba a soportar esto de estar comparándome, sinceramente. Ya. Y bueno, me gustaba mucho la química también, pero no quería ser profesora, no, no sé, no me llamaba la atención. Entonces, como que lo que juntaba un poco todo era farmacia y yo empecé farmacia sin tener realmente muy claro ni cuáles eran las salidas laborales, ni a qué me querría dedicar. Yo no tengo familiares farmacéuticos, entonces como que estaba muy perdida en eso, pero la carrera la disfruté mucho. Es verdad que me gustó, muy compleja, pero me gustó mucho. Yo terminé, empecé a trabajar en la farmacia y yo todas las optativas en farmacia que estaban relacionadas con la alimentación las cogía. Siempre eran las asignaturas que me cogía. Me Mm. gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y cuando ya terminé, empecé a trabajar de farmacéutica, bueno, pues dije, jo, es verdad que con farmacia me quedó como un sabor agridulce porque, bueno, pues eso, fue una carrera muy compleja para mí. Fue la primera vez que yo suspendí algo, fue en la Mm. carrera y es como que lo viví ahí un poco de forma traumática. Y dije, va, me interesa mucho la nutrición, ¿por qué no hago la carrera? La hago a distancia, la hago a mi ritmo, no tengo presión, la disfruto de verdad. Y así lo hice. Llegó el COVID. Llegó el COVID y yo lo pasé trabajando en la farmacia, de farmacéutica. Uf, madre mía. Ahí, ahí es o sea, yo siempre me he sentido como muy sanitaria de segunda porque no se nos tenía en cuenta. O sea, he vivido situaciones surrealistas en la farmacia de, yo no sé para qué he estudiado, o sea, tengo muchísima formación y ni siquiera puedo cambiar sobres a cápsulas del mismo principio activo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todo esto al final yo lo vivía como muy, muy desde la guerra, muy desde la lucha, Ujú. pero no conseguía nada porque evidentemente no podía cambiar un sistema. Y bueno, pues con la pandemia todo esto se acentuó mucho, porque nosotros fuimos muy maltratados Buah, yo en creo la que de los farmacia. peores, ¿eh? De los peor Sí. tratados. Horrible. Y dábamos un servicio increíblemente básico. Yo me acuerdo de colas y colas en la farmacia, gente completamente desesperada, Sí. que era el único contacto que tenía prácticamente con el ambiente sanitario y tú allí también un poco vendido, ¿sabes? Entonces, bueno, pues una vez que pasó la pandemia, bueno, el confinamiento y demás, yo tenía que decidir si dejaba la farmacia para poder hacer las prácticas de nutrición porque si lo compaginaba se me Claro. alargaba más del curso, ¿sabes? Entonces era como, mira, ya está, ya quiero terminar con esto y entonces pues nada, empecé a trabajar, o sea, dejé la farmacia, hice las prácticas con la idea de, bueno, siempre tengo la farmacia, las puertas de la farmacia abiertas y ya está. Y no me gustó nada el sitio donde hice las prácticas. ¿En Aprendí todo lo que serio? yo no quería hacer. Sí, Ya. horrible, muy horrible. O sea, una clínica al uso, ¿sabes? De Nutri tradicional, Uf, bueno, uf, en uf. fin, Sí, sí. horroroso, de verdad. Más traumático todavía que la carrera. Y nada, entonces cuando ya se terminaron las prácticas, pues estaba en la tesitura de, vale, esto me gusta mucho, o vuelvo a la farmacia o le echo ganas Ujú, y me ujú. doy de alta como autónoma, sin nada que perder realmente. O sea, al final sabía que tenía una situación como muy privilegiada y que no tenía una hipoteca, no tengo críos, entonces, bueno, podía decidir. Y así hice, me di de alta un poco a la aventura y pues muy contenta, La verdad es que el trabajo que la haces es verdad. espectacular porque además es como súper diverso, Julia, y a mí me encanta, de verdad que sí. Este,
Allí entraríamos en la pregunta un poco melón de esta entrevista, ¿no? Que es como, yo tengo la percepción como médica, por supuesto, que yo, bueno, lo vivo desde un lugar diferente porque tal como dices, ¿no? Hay como una jerarquía muy clara en la medicina. En la medicina, pues los médicos estamos arriba y todos los demás están abajo y somos unos pisoteadores y demás. Pero bueno, yo creo que sin quererme las dar de modesta, ni de humilde, ni de nada, la verdad es que yo siempre he sido como muy consciente de todo lo que no sé, ¿no? A lo mejor esto va un poco de mi autoexigencia, ¿no? Pero siempre me he como apoyado mucho en otros profesionales, ¿no? Y en ese sentido, creo que en cuanto a la nutrición concretamente, también por mi historia personal, quienes escuchan el podcast desde antes y quienes no, pues saben que yo he estado pasando por un proceso metabólico, o sea, siempre he tenido diagnósticos metabólicos en mi vida, siempre he tenido una relación complicada con la alimentación, tuve un TCA, bueno, creo que un poco la historia de las millennials, mujeres millennials en líneas generales, ¿no? Que todas hemos pasado por el filtro de ovario poliquístico, el filtro de la gordura, el filtro tal. Y me ha costado mucho, tanto como profesional como paciente, conseguir una nutrición con la que yo me sienta realmente cómoda, ¿no? Como dices Ujú. tú, no vamos a entrar en lo que no quisimos hacer y lo que no lo que aprendimos a no hacer, porque, bueno, de contarte yo la típica consulta donde fueron, me pesaron un pan y me dijeron esto es lo que usted puede comer de pan y tal, y me tenía que pesar, yo llegué a estar en regímenes donde me tenía que pesar 2 veces al día para comparar cuánto pesaba por la mañana, cuánto pesaba por la noche, en fin, todas Madre las, mía. todas las, Todas ¿no? las red flags. Sí, 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 todas las red flags, sí, 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 sí. Pero sí es verdad que, no sé cómo lo vives tú, pero yo tengo la sensación como médica y hago toda esta introducción porque no quiero ser ni intrusiva ni, lo digo con mucho respeto, ¿eh? Porque así como percibo que la medicina está en una crisis donde el fracaso es estrepitoso y es clarísimo, y si quedaba alguna duda, la pandemia lo terminó de dejar clarísimo, ¿no? Y hoy en día los médicos y los pacientes son Totalmente. prácticamente enemigos y uno va al médico a defenderse del médico y al mismo tiempo los médicos están súper pisoteados. Bueno, la medicina es un desastre, ¿no? Pero así como lo veo en la medicina, pienso muchas veces que la nutrición está atravesando por una crisis bien, bien importante, ¿no? Yo lo llamo, lo había puesto aquí para el capítulo como nutrición en tiempos de gordofobia, ¿no? Como, bueno, Ujú. ¿dónde está el punto? ¿Cómo se ejerce una nutrición de vanguardia como la que yo personalmente percibo que tú ejerces? Y quien no te conozca, los invito a conocerte porque de verdad que es un espectáculo de interdisciplinariedad y de como de una nutrición muy humana, ¿no? ¿Cómo has logrado a lo mejor buscar ese paradigma? ¿Qué piensas sobre esa crisis de, tenemos por un lado como los nutris que ya no hablan ni de nutrición, ¿no? Que bueno, que entendemos que la nutrición no es solamente alimentos, pero al final Ujú. también, ¿no? También son alimentos. Y luego están por otro Total. lado los nutris estos que llamamos tradicionales de las red flags, de todas las red flags al mismo tiempo. ¿Cómo has logrado conseguir tu punto medio? Porque a mí personalmente me has ayudado, a pesar de que nunca he estado con una consulta contigo, me has ayudado a la distancia, no te imaginas cuánto, de verdad. Pues mira, muchas gracias y me alegro, la verdad, de Sí, sí, ayudar en la sí. distancia porque al final las redes son muy exigentes también, es como un trabajo aparte y jo, yo cuando veo que vale de algo, pues me pone contenta, ¿no? Es como bien, me siento realizada. A ver, yo creo que esto también va mucho en mi personalidad. Yo siempre he sido una persona de preguntarse muchas cosas y para mí, yo he estudiado la carrera de nutrición, realmente es muy pro nutrición tradicional, ¿sabes? Lo vemos todo como si fuera una ecuación matemática, la energía se aporta con los alimentos y no, digamos, gastamos energía exclusivamente con la actividad física, o sea, como muy así, ¿no? Y a mí todo eso no me ha encajado nunca. No me ha encajado nunca, entre otros motivos, y esto lo agradezco realmente de que sea así. Yo tengo una madre que no es normativa, no tiene un cuerpo normativo. Y yo me he criado en esa casa. Mi madre es una persona que ha cocinado siempre, o sea, siempre hemos comido casero. Mis abuelos han tenido huerto y hemos comido cosas del huerto. Mis abuelos han tenido gallinas y hemos comido los huevos de casa, de las gallinas de mis Ujú. abuelos, en fin. Como que siempre ha estado muy todo lo que se pide desde la nutrición se ha hecho en mi casa, ¿vale? Y mi madre es una mujer gorda. Entonces, una mujer gorda muy activa, además, porque yo siempre lo he visto así. Mi madre es una persona que siempre, bueno, primero no tiene carne de coche, entonces siempre se ha desplazado andando y, Buen truco. y luego todos los días va a caminar
una hora a un buen ritmo, entonces es como, joder, si es que mi madre es mucho más activa que yo, por ejemplo, ¿vale? Ujú, Entonces, claro, yo decía, todo lo que se pide, mi madre lo cumple. Y ujú, no tiene el cuerpo que se espera. ¿Qué pasa? Tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco desde esas preguntas y desde el rechazar el constante juicio hacia mi madre o incluso, bueno, pues mi madre ha hecho dietas, ¿no? Y el cuestionar lo que mi madre estaba diciendo, si era verdad o era mentira, era como, tío, me parece súper injusto, me parece súper violento, me parece además como de un ego altísimo. No sé, no entendía. Entonces, pues buscando un poco respuestas a todo esto, em, pues llegué a que la diversidad corporal existe, a que la alimentación es algo muchísimo más complejo que simplemente lo que comemos, que una relación buena con la comida es básica para que nuestra alimentación sea lo más óptima posible, en fin, que va mucho más allá, ¿no? Y, pues me parece que sabiendo todo esto yo no puedo taparme los ojos, ¿sabes? Entonces yo no podía hacer una consulta nutricional. Aparte que si yo no hubiese descubierto todo esto, creo que no me habría dedicado a la nutrición porque me parecía muy violenta. Entonces, ver o tener un punto de vista mucho más amable, mucho más humano, mucho más integral, es lo que me ha permitido dedicarme a esto, ¿sabes? Pero sí que creo que, vamos, estoy completamente de acuerdo con esto de que la nutrición está en crisis, porque además yo lo siento como una lucha constante de bandos y de egos y de qué horrible, tía, qué como cosas horrible. muy polarizadas, ¿sabes? Que no tiene como mucho sentido. Si es que creo que al final tenemos razón muchos de nosotros, pero lo transmitimos de una forma distinta y sobre todo es muy diferente cuando solo me quedo con lo que dicen los papers científicos, que a mí esto me parece otra cosa básica. Es muy distinto cuando yo soy un nutricionista que lo único que hace es leer paper a cuando soy un nutricionista que pasa consulta, porque en los papers todo vale. Pero en consulta no, porque tú en un paper no tienes un contexto de la persona y en consulta sí tienes un contexto Ujú, de persona. Entonces, claro, si yo solo divulgo desde lo que la ciencia me dice, pues todo es mucho más sencillo. claro. A más B es igual a C. Y cuando esto lo traigo yo a consulta, digo, es que A más B puede ser C, D, E, F, Ujú. G, ¿sabes? Oye, aprovecho, esto es un melón que podemos abrir en otro podcast, porque debo decirte, aprovecho de decirte que tu cuenta es una de las que a mí, para abrir mi consulta privada, o sea, mi consulta online, me ha funcionado mucho para salirme del campo de los papers, tía, porque pienso Ujú. exactamente lo mismo que tú. Es como, mira, el rigor científico es importante, por supuesto que sí. Total, 100%. Y el hecho de que tú tengas una carrera no te da automáticamente carta blanca para que tú te pares en una tarima y digas A y B y eso sea la verdad, pero yo Mm. dejo ese sentido crítico en las personas que me leen y las personas que me leen. Si no creen en lo que yo digo, lo pueden ir a contrastar. O sea, somos adultos con internet, Efectivamente. ¿no? Y me he alejado mucho de la divulgación científica formal, porque efectivamente, o sea, sí, bueno, y en nutrición es como más todavía, ¿no? Porque tiene tanto que ver con los hábitos, tanto que ver con la cultura, que es como, bueno, sí, bueno, maravilloso que la dieta keto, no sé cuántas, pero ¿quién puede sostener eso y cómo? ¿Sabes? Y cuánto culpabilizas, cuánto cargas una responsabilidad en una persona que realmente no va a poder, ¿no? Que no va a poder llevar adelante. Mm, Entonces, eso es otra cosa de tu forma, igual que totalmente. siempre me ha gustado muchísimo, que me parece que es muy útil, ¿no? Mm. Y además que yo soy muy partidaria de que ni siquiera para mí, que soy nutri, la alimentación es lo que está en el centro de mi vida. Entonces, cuando muchas veces se hace como este tipo de protocolos o este tipo de recomendaciones o sugerencias como muy rígidas, muy estrictas, muy aisladas de toda tu vida, la alimentación se pone en el centro y no me parece ¡Buah, justo tía! porque creo que todos tenemos derecho a tener mogollón de intereses, por desgracia muchas preocupaciones, ¿sabes? Entonces, mm, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar yo a la alimentación para que todo se pueda cumplir tal y como me está diciendo fulanito o menganito que no está viviendo mi vida, ¿sabes? ¡Wow! Entonces, para mí la autonomía es básica y yo siempre digo lo mismo. Cada persona que viene a mi consulta tiene un objetivo o varios. Mi objetivo siempre es proporcionar las herramientas necesarias para que tú puedas tener, primero,
un pensamiento crítico en torno a la alimentación, que no te dejes llevar por cada cual o cada nueva dieta, ¿vale? Y que tengas los conocimientos básicos para estar en paz con las decisiones que tú tomas en torno a tu alimentación. Fin, ya está. Es correcto. Y eso no habla de si te comes calabacines o alcachofas o pollo o garbanzos, ¿sabes? Es Eso tal cual. habla de, tenemos que ir un poco más allá de dar un papel que pongas en la nevera porque es que a mí puede no gustarme, puedo ir al súper y que no haya, o puede no apetecerme Bueno, simplemente, ¿sabes? apetecerme, Y, claro, y tú, claro. tú tienes, o sea, para mí la persona que está al otro lado de la pantalla es la que más sabe de su vida. Yo lo que tengo que hacer es como si yo fuera un filtro entre la ciencia y, o sea, como si hiciera como esa argamasa, ¿sabes? Que es capaz de acompañar todo, la ciencia y la vida de esta persona, en fin, de esta. Y la siguiente tiene otra vida, entonces Es tenemos que actuar correcto. de otra forma, Y ¿sabes? querrá otras cosas también, porque yo puedo pensar Efectivamente, que funciona de masa para algunas cosas que yo veo desde afuera que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que la persona viene a la consulta. A mí eso, últimamente, que hago una medicina con mucha más dedicación, con mucho más tiempo, que se parece mucho más a la medicina que yo siempre quise hacer y que simplemente no podía porque tenía 10 minutos por paciente, ¿no? Me doy cuenta. Y lo vivo con muchísima humildad y como con mucha sorpresa, cuánto dista lo que para mí como médico es importante de lo que es importante para el paciente. Y he aprendido totalmente, una cantidad de perspectivas sobre la enfermedad, sobre la vida, sobre las prioridades, que si tú no entiendes eso, es que estás tratando de calzarle a una persona un zapato que simplemente no, o sea, que no es suyo, pues, que totalmente. no toca. Pero yo sí, sí quisiera decirte, Julia, y a ver si logro como transmitirte la pregunta, ¿no? Como con mi historia personal, yo vengo de, ¿no? De esto, de la gordura, desde los 15 años metida en consulta, de un país con una presión estética muy, muy, muy alta, con unos estándares sumamente, ¿no? El país de las mises, de las cirugías plásticas, a todas mis amigas, el regalo de 15 años era hacerse las tetas porque era lo que estaba de moda, ¿no? Como todo esa mezcla que al final terminó en un trastorno de la conducta y un trastorno metabólico, ojito. Ujú, ¿No? Una de las cosas que me ha llamado siempre mucho la atención de Gazpacho de Poleo es que a pesar de que no tengo ninguna duda de que eres una nutri, y bueno, una persona, más allá de tu profesión, que no es gordofóbica y que tiene una visión muy humana de la nutrición, ¿no? Al mismo tiempo, siento que sí que hablas de nutrición, que es algo que yo he hecho en ujú, falta hoy en día, porque como persona con un TCA, pero también con una condición metabólica, donde me tengo que cuidar, literalmente cuidarme de algunas cosas, y que ujú, ya no es ese mensaje difuminado de la comida mala y la comida buena, no, no, es que hay cosas que si yo como literalmente me van a matar, o sea, que no es ujú. mentira. Por supuesto que eso tiene muchos matices, tiene muchos, ¿no? Pero que es que yo sí tengo una condición física. Me siento muy bien cuando puedo entrar a tu cuenta y puedo ver que hablas de alimentos y puedo ver que hablas de nutrientes y puedo ver que hablas de nutrición sin sentir que estoy en un lugar donde se me está juzgando, se me está culpabilizando. Y yo creo que eso también es un lugar que hace falta en la Nutri, ¿no? Porque siento desde donde lo he vivido, buscando y buscando opiniones, que alguna vez tú lo decías, ¿no? No quiero poner palabras en tu boca, pero algo así como tampoco la nutrición puede ser solamente hablar de todo menos de nutrición, porque de la nutrición también, Totalmente. ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo has sí, conseguido ese porque, punto o cómo nos lo cuentas? pues a ver, yo creo que, bueno, creo que pasa siempre, ¿no? Cuando hay un movimiento que rechaza lo tradicional, como que intenta alejarse mucho, intenta dejar muy claro que está muy lejos de eso, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues porque yo rechazo todo esto, no me siento identificada y lo que tengo que demostrarte es radicalmente lo opuesto. Y creo que ahí hay otro de los grandes errores, porque es que yo soy nutricionista. Yo no soy tu amiga del quinto con la que te tomas un café, ¿sabes? Entonces, yo, primero, la persona que está pagando mis servicios, que ojalá no fuera así, ojalá no fuera un lujo, pero por desgracia lo es, porque soy un servicio privado. Entonces, la persona que está pagando mis servicios se preocupa por su salud, estoy segura. Bueno, y lo pregunto, ¿vale? Como para cerciorarme de todo esto. Pero si tú quieres remar en favor de tu salud, desde la alimentación, no es el único sitio desde donde lo puedes hacer, pero es uno de los sitios desde donde lo puedes hacer. Entonces, hay cosas que son básicas. Creo que, pues, yo qué sé, por poner el ejemplo como más típico y más de cultura de dieta que se puede poner, que son los vegetales. Los vegetales.
es interesante que estén presentes en una alimentación si yo quiero remar en favor de mi salud. Sí. ¿Tienen que estar hervidos al horno o a la plancha, que es lo único que nos deja la cultura de dieta hacer? No. O sea, yo los puedo meter dentro de una lasaña, los puedo hacer fritos, los puedo gratinar, los puedo hacer de mil millones de maneras. Pero, ¿los vegetales me aportan cosas a nivel nutricional interesantes para el funcionamiento óptimo de mi organismo? Sí. Al igual que los hidratos, al igual que las grasas, al igual que las proteínas. Entonces, creo que es interesante que esto también se vea, ¿no? Y se sepa que una alimentación que esté atendida, ¿vale? Que yo me responsabilice de esa parte que me corresponde. Si me quiero responsabilizar, ojo, que esto no es una imposición, cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿vale? O sea, yo Correcto, súper a tope con que la salud, oye, cada uno decide dónde la quiere colocar y qué es correcto. lo que quiere hacer. Pero si desde la alimentación yo quiero remar en favor de mi salud, a mí me parece que lo interesante es que tú tengas esa información. Que luego la quieres seguir o no, o que luego encaja o no, o que luego, pues estupendo. No es la única forma de remar en favor de tu salud, pero es una más. Ya está, simplemente. ¿Vale? Es lo mismo que si, no, si miramos la actividad física. Hombre, yo creo que entre ir todos los días al gimnasio 2 horas y estar todos los días 10 horas sentada, hay 800.000 hay 800.000 matices, ¿sabes? Yo Correcto. puedo encontrar con el que yo más me identifico, con el que más cómoda me sienta o el que encaja en mi rutina, entendiendo que va a haber días de 10 horas sentada y que, pues chica, es que es lo que hay, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que no sé, a mí me ayuda mucho siempre el escuchar distintos puntos de vista, siempre y cuando haya respeto. En el momento en el que hay faltas de respeto, yo ya, eso es como, uff, Claro, no claro, soy capaz claro. de seguir con este discurso, ¿no? Pero siempre que haya respeto, jo, pues me parece que está bien tenerlo presente, ¿sabes? Y insisto, es que yo soy nutricionista, yo no soy Paquita la del quinto, ¿sabes? Claro, claro, no, ni eres coach, ni que también, ojo, volvemos a lo mismo, válido totalmente. Yo tengo muchos amigos médicos que Ujú, se hartaron del sistema tradicional y dijeron, yo voy a hacer medicina ayurvédica. Y se pusieron a hacer medicina ayurvédica y se olvidaron de la medicina occidental y no creen en las analíticas y bienvenido sea porque tiene que haber de todo en la vida y me parece de puta madre, pero sí me parece ujú. que tu espacio ha conseguido un balance sumamente sanador y como muy recibidor de podemos hablar aquí de nutrición. No tenemos que solamente hablar de todo lo demás. Y sobre todo, porque al hablar de nutrición, no sé cómo explicarlo, la nutrición es parte de todo lo demás también, ¿me explico? Total. En estos días estuve en la consulta, me fueron a visitar, hice una visita de médica farmacológica, ¿no? De Wegovy, que son estos de, bueno, Ujú, análogos de GLP-1, que también, bueno, todo este tema de la semaglutida, de tipo de ujú, Ozempic, tal. Y entonces recuerdo que la chica, que súper maja, y que, ojo, esto también es un melonazo que podemos hablar, o sea, el motivo por el que estos medicamentos están siendo un éxito no solamente tiene que ver con la gordofobia y no solamente tiene que ver con la industria de la estética. O sea, efectivamente, desde el punto de vista ujú, farmacológico, bueno, y tú nos podrás también como farmacéutica decírnoslo, ¿no? Pero tienen una, o sea, han sido una innovación importante, ¿no? Y entonces, bueno, pero a lo ujú. que voy es que esta mujer me decía como, bueno, explicándomela, ¿no? En el esquema me decía, bueno, entonces, claro, como la molécula entra aquí al cerebro y se pega aquí, entonces, entre el momento que la persona come y el momento que la persona tiene hambre, esta molécula hace que esto simplemente sea un paso inmediato y se salte todo lo demás. O sea, ahí no entra que si hay ansiedad, que si me gustó, que si no me gustó, sino que simplemente se regula el hambre aquí y ya está. Y yo decía, claro, obviamente, yo tengo un lado médico, ¿no? Que decía, wow, o sea, qué tremenda molécula, ¿sabes? Que de puta madre, o sea el que la desarrolló y logró identificar dónde está ahí el anorexigénico y el orexigénico, o sea, de puta madre, y al mismo tiempo dije, todo lo que tú te vuelas cuando tú dices, entre este momento de tener hambre y este momento de saciar el hambre, nos volamos todo, ¿sabes? Quitamos de ahí todo lo que sea un estorbo. Y es como, bueno, ¿y a ti quién dijo que es Total. un estorbo? Ahí está la cultura, ahí está el amor, ahí Efectivamente. están los vínculos, ahí están las tradiciones, o sea, estás quitándole a la vida una parte tan importante que es como, hostia, no creo yo que la nutrición pueda hacer solamente eso, ¿no? Creo que perdemos mucho si se convierte Total. solo en eso. Totalmente. Además es que yo pienso, y esto, jo, como que lo hablo mucho, ¿no? Que al final yo soy pro ciencia total, ¿vale? Yo soy una persona científica hasta mis entrañas. Pero
em, la ciencia está sesgada al final y en la nutrición es algo muy evidente, ¿vale? Yo estoy eligiendo unas personas X con unas características y que hagan esto en concreto. Esto es una cosa totalmente artificial y separada de la vida real de una persona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los datos que yo tenga de esto puedo Sí, extrapolarlos y puedo buscar, entre comillas, un culpable de todo esto? O sea, me parece completamente absurdo y arbitrario. El ser humano tiende a simplificar cosas complejas para tratar de entenderlas y para tratar de profundizar. Y la medicina y la nutrición son ejemplos de esto. O sea, que en la medicina haya especialistas, por un lado está muy bien porque, pues permite que tú sepas muchísimo de ese sistema o de ese aparato o de esa parte del organismo, pero pierdes el foco de que ese organismo o ese sistema está puesto en una persona. ¿Sabes? Que si lo veo de forma aislada, no va a ser real, porque hay muchas cosas que tener alrededor en cuenta, ¿no? Y esto es lo mismo que pasa con la alimentación, y además a mí siempre me hace reflexionar, reflexionar también el coño, ¿y por qué tratamos como estorbo esto solo para unas personas? ¿Sabes? Cuando somos todos humanos, todos tenemos hambre, pero solamente nos estorba el hambre de las personas gordas. es Coño, correcto, pues ahí ya, ¿sabes? Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué para estas personas yo tengo que hacerlo como, pues, de una forma tan simplista, tan reduccionista, tan salutista, y para el resto cada uno que haga lo que quiera? ¿Sabes? es Pues no correcto. me parece. Sí, sí, sí. Y además que incluso desde el punto de vista del rigor científico, por eso te digo, es muy duro estar en esa posición donde uno quiere ser crítico y al mismo tiempo es científico, porque tú dices, bueno, eh, cuán atrás te vas en el estudio, ¿no? Es decir, tú estudias la molécula, pero ¿qué desencadenó la molécula? ¿Por Total. qué para una persona gorda puede ser más importante o menos? ¿Por qué puede estar más? Esta molécula tiene distintos factores de secreción según tu raza, según la región donde creciste, según tu clase social, coño. O sea, es como reducirlo de tal manera que al mismo tiempo yo puedo admitir desde el punto de vista científico, que me parece de puta madre que hayas llegado a meterte así, ¿no? En el punto específico y decir, punto, aquí está la molécula. Y si yo esta molécula la quito, me vuelo el hambre y la persona solamente va a comer cuando ese estómago esté vacío y cuando se secretan las secretinas y cuando suba para el cerebro el aviso de que hay hambre y lo demás no va a tener ninguna importancia. Claro, y luego dices, ¿y cómo va a ser la vida de esa gente cuando tú le quites esa molécula? ¿Cómo va a quedar Efectivamente. ese cerebrito? ¿Sabes? ¿Dónde Y vamos a cuando quedar le parados? quites, total, y cuando le quites todos los otros ámbitos en los que la alimentación es importante, que no es simplemente para aportar nutrientes y energía, que también es lo que nos aportan los alimentos, ¿sabes? Pero ¿dónde queda todo lo demás? Que, como tú has dicho, joder, es que forma parte de mi historia, ¿sabes? Yo puedo contar mi historia a través de mis platos favoritos, ¿sabes? O puedo contar mi historia a través de los platos que he probado en distintos sitios, ¿sabes? Forma Qué parte de mis bonito. viajes, forma parte de mis recuerdos, forma... Entonces, si yo solamente me relaciono con la comida desde ese punto de vista como tan robótico de estómago vacío, lo lleno, se acabó, ¿dónde queda todo lo demás? O sea, es que el ser humano no está diseñado biológicamente para responder a ese comportamiento robótico, Es ¿sabes? correcto, Entonces, es correcto. pues No, no y sé, es un ¿dónde queda y qué haces poco con ello, complicado. ¿Dónde queda y qué haces con ello? Porque algo tendrás que hacer con ello. Es decir, si tu Mm, historia ya no la puedes relatar desde donde la relatabas, pues buscarás relatarla desde otro lado. Y si tu gestión mm, emocional estaba ligada a ciertos lugares seguros que en la comida se encontraban reflejados, tal, y los pierdes, pues en algún lugar los vas a buscar. Entonces, mm. claro, luego caemos me acuerdo, ¿no? Como una paciente que me decía, es que no puedo dejar de fumar porque voy a engordar. Y yo no puedo engordar, yo no puedo dejar de fumar porque voy a engordar. Y es como, hostia, párate un minuto y escucha lo que estás diciendo. O sea, cómo igualamos Total. un hábito como el fumar al hecho de cambiar un poco ¿no? Tu Tu patrón alimentariedad, por alimentario. decirlo así, ¿no? Tu Mm, conducta. mm, Entonces, hostia, creo ujú. que lo igualamos de una forma en que es bien peligrosa y bien, sobre todo, muy triste, ¿no? Para lo importante que es la nutrición en nuestras vidas. Total, y además también, o sea, desde el punto de vista farmacéutico también, entender que cuando se hace un estudio farmacológico de una nueva molécula o de una molécula que ya existe que se utiliza para otra cosa, la última fase del estudio es una vez que el fármaco se ha puesto a la venta. ¿Por qué? Porque necesitamos saber lo que supone, porque de aquí para atrás todo ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque estaba en el laboratorio y ahora de aquí para adelante, ¿qué pasa?
Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahí están las anfetaminas. Las anfetaminas se vendían en farmacia, además de venta prácticamente libre, con el mismo packaging que las aspirinas y se utilizaban. O sea, yo me acuerdo de mis profesores de farma contándome esto, ¿no? Que ellos han vivido ese momento en el que la gente Ujú. utilizaba las anfetaminas para estudiar y llegaban a los exámenes y aquello era un circo. Se retiraron del mercado después de haberlos puesto a la venta. Y esto ha pasado con más fármacos, ¿vale? Entonces, entender también un poco eso, que ahora, o sea, muchas veces no es oro todo lo que reluce, que ahora hay un sector de la medicina que esto le parece un avance brutal y la solución a todos los males, y luego ya iremos viendo, Es ¿sabes? correcto. Porque No, lo y mismo, también decir eso con perspectiva de que lamentablemente tiene que ser así. O sea, no hemos generado un laboratorio tal. total, Afortunadamente, todavía tenemos que probar los medicamentos en la gente porque ya faltaría más, porque desde el otro lado lo que se critica es eso, ¿no? Como, bueno, es que no se saben los efectos y se está probando, un poco como con la vacuna del COVID. Bueno, ¿y cómo coño quieres tú que se prueben las vacunas si no se prueban las vacunas? O sea, malo sería que no se probaran, malo sería que efectivamente. dijéramos aprobar el medicamento para toda la vida. Lo normal es que tenga que ser así, que es cruel, que deja dilemas éticos, que sí, pero es así. Bueno, Julia, una cosa que tenía por aquí apuntada que me gustaría preguntarte es como, ¿qué le dirías a una persona que en líneas generales está buscando mejorar su relación con la comida porque viene de estas historias de estos polos de los que hemos estado hablando, ¿no? Como que ha pasado de el polo Ozempic es la solución a todo, las dietas, la cultura de dietas es lo máximo, a el polo de ahora como lo que me da la gana porque nadie me va a decir qué hacer, pero yo entonces ahora estoy teniendo unos cambios corporales o metabólicos que no sé qué hacer con ellos, como honestamente esa es como la Maru de hace un año, ¿no? Que fue Ujú. la que te encontró y la que se sintió identificada allí, como a esas personas que están en esa búsqueda de un gris, ¿qué les dirías? A ver, yo honestamente, si se lo pueden permitir, que acudan a profesionales actualizados y formados en esto. Creo que si se puede, es la forma más sencilla y más amable para la persona. Si no se puede, em, que se informen de distintas fuentes, de distintas cosas y que todo lo que lean lo pasen por su propio filtro. O sea, que valoren si eso que están leyendo tiene verdaderamente sentido en su vida, leyendo, escuchando o incluso una recomendación, si es una recomendación profesional también, si tiene sentido en su vida y si realmente le va a aportar bienestar en todos los sentidos a esta persona, ¿vale? Esas serían así como mis recomendaciones más generales que creo que se pueden adaptar muy bien a todo el mundo, ¿sabes? Que al final es eso, es pon tú tu propio filtro, que eres la única persona que lo puede hacer, porque eres quien convive contigo y quien sabe, eres la persona más experta en tu propia vida y, y valora también lo que te aporta bienestar, ¿sabes? Y si estás muy perdida o muy perdido, pues, y te lo puedes permitir, acude a profesionales que te hagan el camino más sencillo, que estamos para eso. Y Julia, ¿no te pasa que cuando llegan a la consulta no saben ni siquiera definir el bienestar? O sea, esto no Sí, te sí, encuentras con esto. totalmente. ¿Y Ni la salud. cómo le echas una mano a alguien que te dice como yo me quiero encontrar mejor? A mí me pasa muchísimo en la consulta, ¿eh? Como, por ejemplo, ahora un ejemplo que tuve hoy, ¿no? Ujú, Em, quiero dejar las pastillas anticonceptivas porque me parece que las pastillas anticonceptivas he leído que esto y esto y aquello y tal y no sé cuántos y tal y vale, todos los argumentos totalmente científicamente sólidos ujú, de por qué es bueno no tomar anticonceptivos, ¿no? Y de repente como, bueno, vale, ¿y cómo te ha ido dejando las pastillas? Es como, bueno, tengo ujú. dolor menstrual, estoy anémica porque tengo demasiado sangrado, ¿no? Y es como... Vale. Y realmente dejar las pastillas en este momento, no estoy diciendo que no las tengas que dejar a largo plazo, ¿no? Pero en este momento crees que, y es como, buah, no me había planteado en ningún momento que la verdad es que dejando las pastillas estoy perdiendo más salud que la que estaba perdiendo tomando las pastillas. Es como, vale, o sea que tenemos que buscar una solución intermedia que no sea dejar algo que efectivamente te estaba ayudando, ¿no? En una cosa muy concreta, pero que a lo mejor no es la mejor decisión o que a lo mejor a largo plazo hay que cambiarla. Entonces... No sé si esto te pasa y qué haces, cómo lo manejas, cómo ayudas a la gente a ubicarse en su propio mapa de salud, ¿no? Vale, pues mira, yo
dedico una sesión realmente a hablar de la salud y al final yo siempre me baso mucho, y esto lo digo siempre, yo en sesiones hago muchas preguntas a la persona, no con la intención de ridiculizar ni de que me No, haga una respuesta súper repipi, súper técnica, no, sino para ver cuál es su punto de vista, básicamente porque nosotros funcionamos en base a lo que pensamos, ya está, ¿vale? Entonces, para ti salud puede ser un loro azul y estupendo es, ¿vale? Pero es interesante que yo también lo sepa porque ya voy a saber también cómo manejarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues me parece importante definir el concepto salud y sobre todo una de las cosas que yo más recalco es la salud no es on-off, no es estoy sana o estoy enferma, porque yo puedo ujú, haberme hecho un esguince y, hombre, estoy menos sana que antes de hacerme el esguince, pero no me diría enferma, ¿vale? O tengo un resfriado y estoy menos sana que cuando me recupere, pero tampoco diría, Dios mío, estoy ahí enferma, ¿sabes? Entonces, entender un poco la salud como algo a lo que acercarnos. A mí me gustaría acercarme qué a chulo. esto. Estupendo. Pues vamos a ver cómo lo podemos hacer en tu caso, ¿no? Yo siempre pregunto, vale, ¿qué crees? Primero, ¿qué crees que haces en tu día a día que reme en favor de tu salud, ¿vale? Que lo haces para mantenerte saludable o para ser más saludable en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué cosas no haces pero crees que te ayudarían? Y luego ya que esas cosas que no haces y crees que te ayudarían, primero, ¿las quieres trabajar o no? Porque tienes todo el derecho del mundo a no quererlas trabajar y está bien. Claro, Porque todo lo que hagas desde la obligación, para mí, tiene fecha de caducidad. No lo vas a sostener, es porque no es correcto. importante para ti. Entonces, si es importante para el sistema, es importante para tu padre o es importante para tu pareja, es que no soy yo, ¿sabes? Así es. Y luego también, vale, si esto es lo que a mí me gustaría conseguir, ¿de qué maneras me puedo acercar a esto? Porque no es una, son tropecientas mil, ¿vale? Es Claro. que si yo quiero, imagínate que con respecto a la alimentación, yo quiero incluir más frutas y verduras o quiero incluir más frutas, por quedarnos con un ejemplo, porque a mí me gustan, pero veo que últimamente no las estoy teniendo en cuenta o se me olvidan o tal. Primer paso, ¿tienes fruta en casa? Porque si no tienes fruta es difícil que la comas, ¿vale? Básicamente. Y luego, ¿de qué maneras contemplas comer la fruta? Porque si es pelarla y comérmela en media mañana, en una media mañana, y eso es toda mi media mañana, es normal que te genere rechazo. Primero porque probablemente no sea suficiente para una persona adulta, ¿vale? Una fruta, estamos hablando de un alimento que tiene un 80 o 90% de agua, ¿vale? A los 10 minutos, bueno, a los 10 minutos no, pero a lo mejor a la media hora o a la hora, vuelvo a tener hambre. Y luego es que me puede parecer aburrida, pero si tú a mí me presentas que la puedes picar y añadírsela a un yogur con una onza de chocolate picada y un poco de crema de un fruto seco, o que puedes echarla a una ensalada, o que puedes triturarla y tienes todo el permiso del mundo a a beberte un batido, o que puedes incluirla en tu receta salada porque le puedes echar higos a la plancha a tu receta de pasta con queso, Y qué ¿vale? rico, por Dios. Ahí estás incluyendo fruta. Lo que pasa es que, bueno, la cultura de la dieta también nos ha dicho que hay unas maneras válidas de incluirla y otras que no, ¿no? Entonces eso es una cosa que hay que deconstruir, pero que la persona entienda que tú te puedes acercar a tus objetivos desde mil millones de caminos y que además, dependiendo de tu contexto, que es cambiante, te vas a acercar de unas maneras o de otras, estupendo, ¿sabes? O sea, un poco el hacer, yo siempre digo, hay que echar pasos atrás. No podemos estar con la lupa solamente mirando en la fruta. Vale, vamos a echar pasos atrás y vamos a ver esto, qué sentido tiene para mí, porque si es porque toda la vida me han dicho que tengo que comer 3 piezas de fruta al día, hay otras maneras de aportar todo eso tan interesante, ¿sabes? Qué De guay, la fruta que no es comiendo fruta, ¿vale? qué guay, qué guay. Entonces, bueno, pues un poco creo que esa es la dinámica. Me parece súper chula la frase general de que hay que dar pasos para atrás, ¿no? Definitivamente eso en la vida en general es un buen consejo. Ay, Julia, bueno, pues para finalizar, solo decirte, bueno, si querías contarnos un poco, o sea, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, si tienes algún proyecto pronto que quieras compartir por aquí. Es verdad que esto va a salir más adelante que esta semana, va a salir como un par de semanas, así que tenlo en cuenta al momento de decir lo que estás haciendo. Vale.
Vale, pues en redes sociales solamente tengo Instagram y es @gazpacho de poleo, entonces ahí me pueden encontrar. Si les apetece empezar a tener una relación mucho más amable con la alimentación, ahí tienen mi página web, pueden contactarme Buenísimo. como quieran. Y en cuanto a proyectos, yo siempre tengo proyectos en mente porque soy así. Pero bueno, estoy en la radio, como has dicho tú antes, tengo una sección y estoy todos los viernes. También pueden Está encontrar chulísima, ¿eh? Tu sección, me el encanta. programa, el programa en las redes, o si les interesa que me pregunten directamente, el programa es turno de tarde y es de Canal Extremadura Radio. Y nada, y en cuanto a proyectos, pues bueno, formaciones, a mí me gustan mucho las formaciones y tengo algunas formaciones en mente que todavía queda un poquito para que salgan, pero saldrán este Guay. año. Estaremos Y, pendientísimos. y poco más, la verdad, en lo que pueda yo siempre ayudar, pues bienvenido sea. Hago formaciones también, pues algunas veces me han contactado algún equipo de psicólogas o alguna cosa así como para hacer formaciones específicas y yo súper agradecida, o sea que bueno, pues ahí voy sobreviviendo. Mira, ahí está Púa, se está rascando. Ahí está, ahí Ay, la está. amo. Esto es lo mejor, esto es lo mejor de Gazpacho de Poleo, es Púa sin duda alguna, ¿eh? Quiero que lo sepas. Totalmente, Es 100% de tu acuerdo. herramienta de marketing más poderosa, amiga, la más poderosa. Sí, 100%, aquí la tengo explotada. Bueno, gracias por haber estado Tiene que aquí. ganarse el conejo. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Los míos hoy no han pasado por aquí, pero voy a empezar a aprovecharme de ellos también. Bueno, nena, gracias por haber estado, gracias a quienes nos Muchas gracias a escucharon ti. y hasta la próxima. Les mandamos Un besitos placer. y Un agur. abrazo grande. Chau, chau. Adiós.